Trompetas de Tribulación, quinta parte, por Mike Rogers. Esta publicación trata sobre los dos testigos que Juan describe en Apocalipsis 11. Lo publicamos el 31 de octubre de 2017. Este día marca el 500 aniversario de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este acto inició la Reforma Protestante. Reconoceremos esta ocasión histórica, informando que un comentarista identificó a Lutero y a su predecesor en la Reforma, Juan Hus, como los dos testigos. Discrepamos con esta identificación. Los dos reformadores no estaban en Jerusalén durante la gran tribulación, en la generación de Jesús. Apocalipsis 7:14, compárese con Mateo capítulo 24, versículos 21 y 34. Con una posibilidad eliminada, continuaremos nuestro estudio de la tercera visión de Apocalipsis, la de las 7 trompetas, Apocalipsis del 8:2 al 11:19, y brindaremos una identificación tentativa de los testigos. Nuestra última publicación comenzó nuestra discusión de Apocalipsis 11 del 3 al 13, el periodo entre la sexta y la séptima trompeta. Vimos que Zacarías 4 y Apocalipsis 11 son los únicos pasajes de la Biblia que combinan las dos imágenes del olivo y el candelabro. Los dos testigos deben encajar en este contexto simbólico. También intentamos ver la imagen del profeta y mostramos un arreglo posible de sus imágenes. Nuestra propuesta tentativa fue que la visión de Zacarías era de la Trinidad en el cielo, suministrando todo lo necesario para que sus siervos pudieran sostener su adoración basada en el templo en la tierra. Zorobabel construiría el segundo templo a pesar de toda oposición. Suministros de gracia fluirían a través de los conductos dorados de la visión para asegurar su éxito. Juan aplica estas imágenes a su situación histórica. Al hacerlo, sigue el ejemplo de Zacarías de asociarlos con la historia del templo. La destrucción del segundo templo, construido en los días de Zacarías, estaba en el futuro cercano de Juan. La identidad de los dos testigos. Primero declararemos nuestra propuesta, luego explicaremos nuestro razonamiento. Los dos testigos son el Israel organizado y constituido en las edades mosaica y mesiánica. Como hemos visto, la nación de Israel es el reino de la Iglesia de Dios en ambas edades. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se refieren a esta nación así constituida como un hombre individual, como testigo de Dios, como olivo y como candelero. La Escritura no aplica esta combinación de símbolos a ninguna otra entidad. Confirmación de los comentaristas. Algunos lectores pueden resistirse a esta propuesta. Para mostrar que está dentro de la corriente principal de la interpretación cristiana conservadora, ofrecemos las siguientes citas. Fawcett dice: como se mencionan dos candelabros en Apocalipsis 11:4, pero solo uno en Zacarías 4:2, creo que la iglesia doble, judía y gentil, puede significar los dos candelabros representados por los dos testigos. Christopher Wordsworth sugiere que los dos candelabros representan a la iglesia bajo las dos dispensaciones, la ley y el evangelio, siendo en ellas el guardián, cuidador e intérprete de la palabra de Dios divinamente constituido. Simon Kistemaker propone una interpretación simbólica similar. Ninguno de estos escritores está completamente de acuerdo con el inmilenialismo, pero sus explicaciones de los dos testigos se parecen a las nuestras. Aunque no fueran los dos testigos, Martín Lutero y Juan Hus insistirían en que no confiemos en los comentaristas para validar nuestra propuesta, insistirían en apelar a las Escrituras. Confirmación de las Escrituras. Tanto en la era mosaica como en la mesiánica, las Escrituras se refieren a la nación entera del pueblo de Dios como un individuo. En el Antiguo Testamento Dios dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé,
y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Se dirige a la multitud como una sola persona. Lo mismo es cierto en el Nuevo. Por ejemplo, Pablo dice que Dios ha creado un nuevo hombre, Efesios 2:15, compuesto de muchas personas. Esto abre el camino a nuestra propuesta. Juan se refiere a los dos testigos como individuos, Apocalipsis 11:2. Las Escrituras se refieren a Israel en ambas épocas, nuestros dos testigos propuestos de esta manera. Un testigo como este puede ser una nación entera. Las Escrituras también representan a estos individuos como testigos de Dios. Dios le dice al Israel de la era mosaica: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Isaías 43:10. En el Nuevo Testamento, Jesús les dijo a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24 del 47 al 49. Este testigo en la ciudad de Jerusalén afecta nuestra interpretación de Apocalipsis 11. Esta era la ciudad del templo que Juan midió para destrucción. Apocalipsis 11 del 1 al 3. La ciudad donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. La ciudad en cuyas calles murieron los dos testigos. Apocalipsis 11:8. Y la ciudad sacudida por un gran terremoto. Apocalipsis 11:13. Israel fue una persona que sirvió como testigo de Dios en ambas épocas. Los dos testigos como olivos. Además de testigos, las Escrituras también se refieren a Israel en ambas épocas como un olivo. Jeremías le dijo a Israel: olivo verde, hermoso en su fruto y su parecer, llamó Jehová tu nombre. Jeremías 11:16. El Nuevo Testamento aplica esta imagen al Israel de la era mesiánica. Pablo dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11:17. Nuestro propósito aquí no es explorar las muchas implicaciones de esta imagen, sino mostrar que la Biblia aplica la imagen del olivo de Apocalipsis 11 a Israel tanto en la era mosaica como en la mesiánica. Los dos testigos como candelabros. Lo mismo es cierto para las imágenes del candelero. Discutimos esta imagen en la visión de Zacarías en nuestra última publicación. Esto le aseguró a Zorobabel que reconstruiría el templo. En Apocalipsis, Juan ha usado esta imagen en una conexión con la era mesiánica. Un candelero representa cada una de las 7 iglesias en su primera visión. Apocalipsis 1:9 al 3:22. La palabra iglesia puede representar tanto una congregación individual, así como a todas las iglesias como sustantivo colectivo. Por ejemplo, Mateo 16:18. De la misma manera, un candelero puede representar una iglesia individual o a todas las iglesias. Earl Palmer integra las imágenes del candelero y el olivo con los dos testigos de manera similar a la nuestra. Los dos testigos se describen como dos olivos y los dos candelabros. Sabemos por referencias anteriores en este libro que la imagen del candelero se refiere a las iglesias cristianas. Ahora, lo que se agrega a ese símbolo del candelero para la iglesia es el símbolo del olivo, colocado en un paralelismo poético con él. La muerte de los dos testigos. Debemos comprimir nuestra explicación de la muerte, resurrección y ascensión de los dos testigos. Apocalipsis 11, 7 al 12. Algunas de nuestras declaraciones se basarán en publicaciones anteriores, otras, por necesidad,
encontrarán apoyo en entradas futuras. Primero, el campo de visión profético de Juan es Jerusalén. Él está escribiendo sobre el pronto cumplimiento de la profecía de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, Lucas 21 del 20 al 24. Las dos profecías, el discurso de los Olivos y el Apocalipsis, hablan de eventos en la generación de Jesús, Lucas 21:32. Estamos de acuerdo con Kenneth Gentry. Apocalipsis 11 se basa en Lucas 21:24. Juan no está hablando del planeta Tierra al final de la historia. Segundo, las defensas de los dos testigos son las de los antiguos profetas de Israel. Elías llamó fuego del cielo, Primero de Reyes 18, 35 al 38, y cerró el cielo para que no lloviera, Primero de Reyes 17:1. Moisés convirtió el agua en sangre y produjo plagas, Éxodo 7, 14 al 12, 29. Los representantes de Israel realizaron estos actos contra los enemigos, ya fueran externos o internos. Jesús prohibió a los profetas de la nueva era de Israel, los apóstoles, invocar fuego literal sobre los judíos apóstatas, Lucas 9 del 54 al 56. Entendemos esta imaginería de defensa aplicada a ellos como una metáfora, como cuando Dios le dijo a Jeremías que sus palabras serían fuego en la boca del profeta, Jeremías 5:4 y 23:29. Hemos visto en una publicación anterior cómo los apóstoles derribarían el monte del templo con su testimonio. Así, los dos testigos tenían suficientes defensas para acabar su testimonio, Apocalipsis 11:7, a los judíos apóstatas. Estos apóstatas no eran de Israel, Romanos 9:6, y por lo tanto no eran testigos de Dios, eran enemigos internos. Los apóstoles los atormentaban, penetrándoles el corazón. Hechos 2:37, 5, versículos 22 y 28, 7, 54 y 22:22. Lo hicieron hasta justo antes del final de la era mosaica. Santiago, el hermano del Señor, testificó en Jerusalén hasta que los apóstatas lo asesinaron en el año 69 después de Cristo. Tercero, la bestia es el imperio romano o sus representantes. Defenderemos esta opinión en futuras publicaciones. Esta bestia persiguió a la Iglesia, el Israel de la era mesiánica, durante unos 42 meses bajo Nerón. Luego destruyó al Israel de la era mosaica durante los 42 meses de las guerras judías. Para el otoño del año 70 después de Cristo, ambos testigos habían muerto en las calles de Jerusalén. La muerte y el desprecio por los cuerpos de los asesinados son imágenes apropiadas de cómo los hijos de la carne, que no eran hijos de Dios, Romanos 9:8, trataron a los dos testigos de Dios, el Israel fiel de ambas épocas. Cuarto, la resurrección que Juan ve es figurativa. Beasley Murray dicen, la iglesia es aplastada por sus enemigos durante 3 días y medio, un juego deliberado sobre los 3 años y medio de la tribulación, que, sin embargo, es también el periodo del poderoso ministerio de los testigos. La afirmación de que entró en ellos un soplo de vida procedente de Dios y se levantaron sobre sus pies, cita a Ezequiel 37:10, que se refiere a la vivificación espiritual de la nación de Israel. Jesús usó esta imagen para describir algo más que la resurrección física. Juan 5:24 al 27. Tomarlo como una metáfora no es un paso drástico. Al final de la visión, los dos testigos viven en el cielo y Jerusalén cae. Actualización de imágenes desde Zacarías hasta Apocalipsis. Ahora podemos actualizar nuestro diagrama de la visión de Zacarías con los nuevos elementos de Apocalipsis. Los olivos permanecen en el cielo porque en la visión de Zacarías eran la fuente de aceite para el candelero. Creemos que deben cumplir esta función también en la visión de Juan. Juan también ve 2 olivos en la Jerusalén que ahora es,
Compárese Gálatas 4:25. Estos olivos son dos profetas, Apocalipsis 11:10, que tienen poder para defenderse, Apocalipsis 11 del 5 al 6. Tienen cuerpos capaces de muerte y profanación, Apocalipsis 11 del 7 al 9. Como mencionamos anteriormente, Zacarías vio un candelero, pero Juan ve dos. La combinación de estos nuevos elementos con nuestra identificación de los dos testigos da como resultado el siguiente diagrama. Dado que el propósito principal de la visión de Zacarías era alentar la reconstrucción del templo de la era mosaica, este estímulo ocupa el lugar central en su visión, como se muestra en esta imagen. El tema de Juan en Apocalipsis incluye eventos que mueven al pueblo de Dios de la era mosaica a la era mesiánica, del templo en la tierra al del cielo. Su secuencia enfatiza el movimiento mostrado en la siguiente imagen. Conclusión. Las imágenes de Juan amplían la visión de Zacarías y crean una impresión memorable. Mientras suenan las trompetas, los dos testigos de Dios, también vistos como olivos y candelabros, testifican en Jerusalén. Cuando se completa la visión de las trompetas, ha medido el templo de Jerusalén para su destrucción. Dios ha quitado sus testigos de Jerusalén, la ciudad ha sufrido un terremoto y el templo en el cielo está abierto. La era mosaica ha pasado y la era mesiánica está por venir. En ella, los reinos del mundo, en el griego cosmos, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Los últimos días de la era mosaica, Hebreos 1:2, fue el único tiempo en la historia en que dos candelabros dentro de dos templos, ambos ordenados por Dios, existieron en la tierra. Dios los sacó a ambos de Jerusalén cuando destruyó esa ciudad. El Israel de la era mosaica y el Israel de la era mesiánica ahora están unidos en el cielo. Dios nunca más los dividirá para que puedan testificar en la tierra como dos testigos. El Israel de la era mesiánica, que ahora tiene su sede en el cielo, Efesios 1:3 y 2:6, envía embajadores en el nombre de Cristo a las naciones, ordenándoles que se arrepientan y crean en el Evangelio del Reino. Compárese Hechos 17:30. Esta nación tiene embajadas en la tierra, es decir, iglesias, que sirven como centros para esta actividad misionera. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:8. Todos los santos de Dios ahora tienen acceso al santuario interior del templo. A través de las imágenes de la visión de las trompetas, el Espíritu Santo estaba dando a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, estando aún en pie el primer tabernáculo, el cual era figura para el tiempo presente. Compárese Hebreos 9 del 8 al 9. El primer tabernáculo, el templo en Jerusalén, ya no se erige como una figura como lo fue durante la era mosaica. La realidad de esa figura ahora ha llegado. El lugar santísimo en el cielo está abierto a través de nuestro Señor Jesucristo. Así será a lo largo de la era mesiánica. Como un último guiño a Lutero, oramos para que las iglesias en la tierra sean reformadas y siempre reformándose en el conocimiento de Cristo. Que el candelabro de Dios brille más y más en esta época. Soli Deo Gloria.